Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, jóvenes, en esta preciosa tarde que el Señor en su misericordia nos permite poder reunirnos una vez más, un sábado más. Sabemos que es un sábado de mucho trabajo en cada zona, en cada célula, en cada sector, en la cual pues llevamos a cabo a esta hora lo que es la célula juvenil. Así que desde ya vamos a pedirle al Señor que sea Él en su misericordia el que nos acompañe, que sea Él en su misericordia el que poder deleitarnos en su presencia. Así que le voy a pedir que desde ya pueda cerrar sus ojos y podamos decirle al Señor: buen Dios y Padre que estás en los cielos, Dios amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y la oportunidad, Señor, que tú nos permites poder acercarnos a tu presencia, Señor, primeramente agradecidos por un día que tú nos prestas, oh Dios, de vida. Gracias por nuestra familia, gracias por las bendiciones que has derramado, Señor, sobre nuestra vida en este día y hasta este momento, Señor. Y te pedimos que desde ya, Señor, esta tarde sea una tarde de bendición para nuestra vida, para cada joven, para cada señorita, Señor, y para cada vida, Señor, que se une a esa transmisión. Que sea tu presencia, oh Dios, la que pueda estar llenando cada corazón, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor, hermanos, en esta tarde. Y en esta oportunidad quiero compartir una alabanza que yo sé que muchos de nosotros la hemos cantado con gozo, la hemos cantado con júbilo, y algunos pues hasta se emocionan, nos alegramos al escuchar esta alabanza. Así que desde ahí, en la comodidad de su hogar, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Te alabamos, Señor, por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad. Aleluya, vamos a decirles alabanza a Él. Tú eres grande, Señor, y para siempre es tu misericordia. Vamos a proclamarlo en esta hora. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Decláralo con gozo al Señor. Levantamos un clamor en esta tarde. Levantamos un clamor. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey, Señor, por siempre. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Te alabamos, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Rey de gloria, porque grande es tu misericordia, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Dios está con nosotros, Dios está aquí, Dios está ahí en medio nuestro. Y donde dice la palabra del Señor que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí la presencia de Dios está. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y alabar al Señor con una alabanza más. Y es una declaración de decir que nuestro Dios es un Dios poderoso. Él es un Dios de lo imposible. Él es un Dios que siempre nos ha acompañado en todo este tiempo tan difícil que nuestra humanidad ha atravesado. Pero la fidelidad del Señor y la bondad y el amor de Él nunca se ha cortado para nuestra vida. Vamos a decirles alabanza al Señor. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Eres Dios de los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad, tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esta alabanza al unidos declarar: Dios, de lo imposible eres Dios, invencible eres Dios de principio, eres Dios de final, pero más que todo eso, eres mío, eres mío. Oh, gracias, Señor, ese es nuestro Dios, te adoramos. Eres Dios de los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad, tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esta alabanza al unidos declarar: Dios, de lo imposible eres Dios, invencible eres Dios de principio, eres Dios de final, pero más que todo eso, eres mío, eres mío. Porque tu palabra declara, Señor, que nada podrá apartarnos de ese gran amor. Ni la muerte, Señor, ni tribulación, ni angustia, oh Dios. Nada podrá separarnos del gran amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a declararlo en esta tarde. Nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Nada
nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Dios, de lo imposible eres Dios, invencible eres Dios, de principio eres Dios de final, pero más que todo eso, eres mío, eres mío. Oh Señor, nada podrá apartarnos de tu amor, Señor. Ni la tribulación más grande en nuestra vida, Señor, ni el problema más grande, oh Dios, ni la enfermedad más fuerte, Señor, podrá apartarnos de tu amor eterno. Ese amor, Señor, derramado en la cruz del Calvario para perdón de nuestra vida y de nuestros pecados, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has mostrado tu misericordia, has mostrado tu amor para con nuestra vida, oh Dios, en todo este tiempo, guardando nuestra vida, oh Dios. Gracias. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Dios. Dele gracias ahí donde está, hermano. El Señor ha sido fiel con nosotros. El Señor ha sido grande con nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre ha sido tu misericordia. Gracias, oh Dios. Tuya es la gloria por siempre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Amén. Dios les bendiga esta tarde. Qué gusto es estar una vez más con ustedes para hablar de la palabra del Señor. Y para ello quiero invitarles a buscar en su Biblia el primer libro de Samuel, capítulo número 6. Y vamos a leer del verso número 1 al 21. Es en este capítulo que vamos a desarrollar el tema de esta tarde, que habla acerca del regreso del arca de Dios a Israel. De eso es lo que vamos a estar hablando, y voy a pedir que tenga allí lista su Biblia, lista la lectura para irla leyendo conforme vamos avanzando en el estudio de esta tarde. Antes quiero hacer una oración al Señor, pero también hay algunas inquietudes que ustedes nos van a ayudar a responder. Tuvimos estas preguntas en el transcurso de la semana. Algunos respondieron y gracias por haber dado su respuesta. En un momento vamos a darlas a conocer. Oramos, Padre, te agradecemos porque en tu misericordia nos permites una vez más este tiempo para poder acercarnos a tu palabra. Te agradezco por la vida de cada joven que diligentemente aparta este espacio para estar delante de tu presencia. Te suplico que tu Espíritu Santo pueda ser propicio a toda necesidad. En el nombre de Jesús, háblanos esta tarde, Señor, para gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. El regreso del arca de Dios a Israel. La semana pasada nos dábamos cuenta cómo el arca había sido apresada y las consecuencias que esto trajo a ese lugar donde el arca estuvo siendo enviada, las tragedias que a ellos les acontecieron.
Pero en el capítulo número 6 se nos habla de cómo el arca de nuestro Dios regresa a Israel, al pueblo de Dios. Y ahí surge una primera inquietud, y es si las cosas suceden por casualidad. ¿Usted cree que las cosas suceden por casualidad? ¿Tú, joven, crees que las cosas suceden por casualidad? Fue la primera pregunta que hicimos durante esta semana, y algunos hermanos contestaron, como el caso de la hermana Gloria del Carmen Castaneda. Ella dice no. Yami Amaya dice no hay casualidades, Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Sandra Martel dice no, porque Dios quiere lo mejor y lo bueno para nuestras vidas, así que todo lo que nos sucede es con un propósito. Brenda Galdames dice definitivamente no. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, y lo que me consuela es que siempre sé que Él quiere lo mejor para sus hijos. Franklin Espinosa, él dijo no, nada pasa por casualidad. Vero Pleites nos dice que no, nada es casualidad, porque todo es con el propósito de nuestro Dios. Virginia de Soriano también nos ayudó a responder esta pregunta, y ella dice nada sucede por casualidad, absolutamente nada. Jackie Mejía dice todo pasa porque Dios así lo permite. Lilibet López responde creo que no existe la casualidad ni la suerte, todo es permitido por Dios. Ceci Palacio nos dice también no existe la casualidad, Dios tiene todo preparado para nuestra vida. Ivane Escobar nos dice que no, creo que lo que nos puede parecer casualidad está contemplada en los planes de Dios. Entonces, a raíz de estas respuestas podemos ver que nada ocurre por casualidad, que todos los aspectos en nuestra vida tienen un propósito. Pero luego hicimos otra interrogante, y es que usted nos contara qué sucedió el día que a usted le trajo mayor alegría. Y nos ayudaron igual varias personas, como el caso de Vero Pleité, nos dice que son tantas las alegrías que ha tenido, que Dios le ha regalado, pero la mayor fue cuando este año apareció en el listado de servidores sin haber llenado la solicitud. Dice que ese es el día de mayor alegría. Para María Gutiérrez de Lazo nos dice son tantos los motivos porque agradezco a Dios, pero uno de los mayores es que cuando nadie daba nada por mí, Él puso sus ojos de amor en mi vida y me dio una razón de vivir, y cada día doy gracias por ello y por sus infinitas misericordias. Brenda Galdames nos comenta también que el día más feliz de su vida fue ver el rostro de su hija cuando se le enseñó la enfermera, la vio tan bella, nunca se le olvida la felicidad que sentí. Y otro momento de gran alegría fue cuando vi a mi sobrino Ángel. El corazón se me llenó de alegría que no puedo ni explicar. Y hay muchos días de felicidad que Dios me ha regalado, que estoy muy agradecida con mi Señor, porque he tenido días difíciles, pero los días felices le ganan a los días difíciles, nos dice Brenda Galdames. Gloria del Carmen Castaneda de Salazar nos dice, cuando fui bautizada con el Espíritu Santo, pues yo creía que no era digna de ser bautizada con el Espíritu Santo. Franklin Espinosa nos dice, Dios me regaló la hija más hermosa de este mundo. Ese fue el día de mayor alegría. Sandra Martel nos dice, Dios puso sus hermosos ojos en mí y me redimió, y ahora soy criatura nueva. Marco Gil también nos comenta y nos dice que el día más feliz de su vida fue cuando su vida fue restaurada, al pasar de ser un esclavo del pecado a ser libre. Anita Ortiz dice que le alegra amanecer con vida, tener al Señor Jesucristo y buscar
en el día a día con fe y esperanza, y que me use para poder adorarle en espíritu y en verdad. Iván Escobar nos comenta que ella no tiene un único día de mayor alegría. Con eso nos da a entender que todos los días son días de mayor alegría para su vida. Y la tercera interrogante fue: ¿en qué crees que consiste la santidad de Dios? Franklin Espinosa nos dice que consiste en la pureza, en el amor y la lealtad o la verdad. Sandra Martel nos pone una cita bíblica, 1 Samuel capítulo 2, verso 2, donde dice que no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de él, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es santo porque es puro, limpio, sin mancha ni arruga, porque Él es perfecto y bueno. Virginia de Soriano nos dice que en su pureza se puede ver la santidad de Dios, porque no hay pecado en Él, y además esa pureza es uno de sus atributos. Gloria del Carmen Castaneda nos dice: por ser puro, perfecto, justo y sin mancha de pecado. Vero Pleité nos responde que él fue un hombre puro, sin pecado, porque él fue elegido por el Padre. Brenda Galdame nos dice: porque él es perfecto, porque Dios es perfecto. Iván Escobar nos responde: creo que en la perfección incomparable que él tiene. O sea que ella cree en esa perfección incomparable que Dios tiene. Estas respuestas y estas inquietudes nos van a ir ayudando a lograr entender cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros en esta tierra. Como dijimos el sábado pasado, el arca fue apresada. El arca fue llevada cautiva y nos dimos cuenta de los estragos que ésta causó en la nación de los filisteos. Que los filisteos llamaron a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el cofre del Señor? ¿De qué manera podemos devolverlo a su tierra? Sí, devolvámoslo con un presente, dijeron todos. Si quieren devolverlo, deben enviarlo con una ofrenda por la falta, a fin de que se detengan las plagas. Si no se detiene, vamos a saber que el Señor no envió la plaga sobre nosotros. ¿Y qué expiación enviaremos?, preguntaron. Y le respondieron: envíen figuras de oro de los tumores y de las ratas que están asolando la tierra. 5 figuras de los tumores y 5 de las ratas por cada uno de ustedes y por los príncipes. Si envían este presente y luego honran al Dios de Israel, quizás Él deje de asolarlos a ustedes y a su Dios y a su tierra. No sean soberbios ni rebeldes como el faraón y los egipcios. Ellos no quisieron dejar salir a Israel hasta que Dios los destruyó con plagas terribles. Hagan pues un carro nuevo, consigan 2 vacas que estén criando, vacas que no hayan sido enyuntadas antes, y guarden sus becerros en el establo. Coloquen el cofre del Señor sobre el carro junto a la caja que contendrá los modelos de oro de las ratas y de los diviesos, y luego dejen que las vacas vayan por el camino que quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y entran en Bet-Semes, que es territorio de ellos, sabremos que fue el Señor quien envió este gran mal sobre nosotros. Pero si no, si las vacas regresan a buscar a sus becerros, sabremos que la plaga fue simplemente una coincidencia y que no fue
enviada por el Señor. La palabra de Dios nos dice que durante el tiempo que el arca estuvo en cautiverio, encontraron que esa arca de Dios había sido para los filisteos una maldición. Durante 7 meses fue castigado Israel con la ausencia del arca, que era la señal especial de la presencia de Dios. Y sin duda fue un tiempo de melancolía, pero ellos tenían el consuelo de que donde quiera está el arca, Jehová está en su santo templo. Por fe y con oración tenemos ahí el acceso a nuestro Dios, al acceso hacia Dios, y lo hacemos con toda libertad. Hebreos capítulo 4, verso 15 nos dice que nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades porque él mismo experimentó nuestras tentaciones. Si bien es cierto, nunca cometió pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor para encontrar ahí misericordia y gracia en el momento que la necesitemos. Por lo tanto, podemos tener a Dios cercano a nosotros, aun cuando el arca esté lejos, aun cuando el arca no se encuentre con nosotros. Y durante 7 meses, los 7 meses que Israel sufrió por la ausencia del arca, durante los 7 meses la plaga asoló a los filisteos, castigó a los filisteos. Duró todo ese tiempo porque ellos no querían enviarla a su lugar. Y el problema es que los pecados alargan sus miserias por rehusar obstinadamente alejarse de sus pecados, alejarse de la maldad. Uno acarrea el juicio de Dios por estar de rebelde, por estar de obstinados en no querer abandonar el pecado, sino querer seguir tras el paso del pecado. Pero después de 7 meses, por fin, los filisteos deciden devolver el arca y lo que hacen es consultar a sus sacerdotes y a sus adivinos acerca de ellos. Porque se suponía que ellos debían estar mejor informados acerca de las normas de la sabiduría, así como acerca de los ritos de adoración y expiación. Y por eso es que les preguntan, ¿qué haremos con el cofre del Señor? ¿De qué manera vamos a poder devolverlo a su tierra? Y entonces los sacerdotes y los adivinos les aconsejan con detalle, y parece ser que dieron su consejo por decisión unánime. Todos estaban de acuerdo y le hicieron ver a los filisteos que era absolutamente necesario devolver el arca, que no tenían por qué quedarse con ella, que fue un error haberla llevado cautiva hacia su ciudad. Y entonces le pone el ejemplo de lo que le había pasado a Faraón en Egipto. Lo que le pasó a Faraón y a los egipcios. Les dice, no sean soberbios, no sean rebeldes como el Faraón, como los egipcios. Ellos no querían dejar salir al pueblo de Israel hasta que Dios los destruyó con plagas terribles. Por lo tanto, nosotros no cometamos el error. Príncipes de Filistea, no cometan el error de los egipcios. No se obstinen en su pecado, no se obstinen en su maldad. Y les aconsejaron que al devolver el arca, la enviaran con una ofrenda de expiación. Y entonces ellos dijeron, sí, devolvámoslo con un presente. Porque ellos sabían que el Dios de Israel era un Dios celoso. Así que aquellos con quienes él estaba enojado debían pagar la expiación. Y no podían esperar ser sanados por cualquier otro medio, sino a través del pago de la expiación. Pero cuando comenzaron a tratar de fijar la satisfacción que había de pagar, se hicieron miserablemente vanos en sus necias imaginaciones. Y entonces dijeron que su ofrenda de expiación había de ser un reconocimiento del castigo que habían sufrido por su iniquidad.
Y por lo tanto decidieron hacer imágenes de los tumores, imágenes de los ratones para un memorial perpetuo de que habían sufrido con aquella vergonzosa plaga que les había azotado. Y les dice que también debían hacer imágenes de los ratones que habían infestado el país para reconocer el omnímodo del Dios de Israel, que tenía dominio sobre todos los reinos, sobre toda la naturaleza, como para castigarles y humillarles, incluso en sus días de aparente triunfo, por medio de tan pequeños y despreciables animales. Y estas imágenes habían de fabricarse con oro. Era el metal precioso, el metal más valioso, para insinuar que estaban dispuestos a comprar de una manera alegre, a cualquier precio, su paz con el Dios de Israel. Y les dicen, los tumores deben ser 5. Igual debe ser el número de los ratones, deberían ser 5 conforme a los territorios respectivos sobre los que dichos príncipes tenían dominio. Y los animan a esperar que de esta forma habrán puesto los medios necesarios para librarse de la plaga. Les dice en el verso número 3, entonces serán sanos y sabrán también ¿por qué no se apartó de ellos la mano de Jehová? Es decir, con eso se mostraría si la plaga se debía a la retención del arca, porque si era así, la plaga cesaría tan pronto devolvieran el arca. Pero todavía quieren hacer otra prueba más para ver y descubrir si era la mano de Dios, de ese Dios de Israel, o no era Él que les había herido con aquellas plagas. Y dice que en honor al arca deben ponerla en un carro nuevo, y que ese carro nuevo debe ser tirado por un par de vacas no acostumbradas al yugo, inclinadas a marchar hacia su propia casa. No debe haber quien la guíe, sino que ellas mismas escogerán la dirección que han de marchar, y la cual era de suponer con toda razón que sería su propia casa. Más porque tenían crías, habían tenido crías ellas, y entonces su inclinación era caminar hacia su propia casa donde habían dejado sus crías. Pero si no, decían, debían caminar en contra de su instinto natural e inclinación natural hacia el país de Israel, hacia donde habitaba el Dios Todopoderoso, hacia donde el arca debería estar, y en especial deberían ir rumbo a Bet-Semes. Y todavía retractarán su anterior opinión y creerán que no fue la mano de Dios la que los hirió, sino que les sucedió por pura casualidad. Si las vacas van para la casa, entonces no hay por qué entregar el oro. No hay por qué entregar las vacas, no hay por qué entregar absolutamente nada por la expiación, porque entonces no es Dios. Pero si van rumbo a Bet-Semes y llegan a Bet-Semes, entonces esta plaga era de Dios, y al ir hacia el lugar de Bet-Semes, al entrar ahí, las plagas se van a detener, la muerte se detendrá. Y entonces despiden el arca con honores. Siguieron las instrucciones, según lo narra el verso número 10 al verso 18 del capítulo número 6, dice que siguieron las instrucciones. 2 vacas nuevas fueron uncidas al carro y encerraron en el establo a sus becerros. Entonces colocaron el cofre del Señor y la caja que contenía las ratas de oro y los diviesos de oro sobre el carro. Las vacas tomaron el camino derecho hacia Bet-Semes y mugían mientras avanzaban. Las autoridades filisteas las siguieron hasta la frontera misma de Bet-Semes. Los de Bet-Semes, que cosechaban el trigo en el valle, cuando vieron el cofre, salieron gozosos a su encuentro. El carro entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una gran roca. Entonces el pueblo partió la madera del carro para encender fuego y mató las vacas y las sacrificó al Señor como holocausto. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron el cofre y la caja que contenía las ofrendas y los sacaron del carro y los pusieron sobre la roca.
Aquel día los hombres de Bet-Semes ofrecieron muchos holocaustos y sacrificios al Señor. Después que los 5 dirigentes filisteos habían observado lo sucedido, regresaron a Ecrón. Aquel mismo día, las 5 figuras de tumores enviadas por los filisteos como expiación al Señor eran presentes de los jefes de las ciudades principales, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las ratas de oro fueron para aplacar al Señor por las demás ciudades filisteas, fueran ciudades fortificadas o pueblos satélites controlados por las 5 capitales. Como prueba, puede verse hasta hoy la gran rosa de Bet-Semes en el campo de Josué. Entonces vemos a través del texto de la Biblia que los filisteos despidieron el arca de Dios. Nos damos cuenta cómo la despidieron. La despidieron siguiendo las instrucciones. 2 vacas nuevas uncidas a un carro, vacas que nunca habían sido ensilladas, un carro nuevo. Tenían crías, tenían becerros y los dejaron en el establo. Uncieron las vacas al carruaje, colocaron el cobre en el carruaje, juntamente con los tumores y las ratas de oro, y estaban tan contentos de verla marchar como lo habían estado, o quizás más. Estaban más contentos hoy de verla marchar que cuando la llevaron en cautiverio. No recibieron por su rescate dinero o cualquier otro precio como esperaban, sin duda. Habrían exigido un rescate más regio, más pomposo. Por el contrario, fueron ellos los que, para verse libres del arca, dieron joyas de oro como las habían dado los egipcios a los israelitas cuando fueron libertados. Y mira, hermano, qué sorprendente cómo las vacas llevaron el arca al país de Israel. Dice el verso número 12 que las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, la ciudad más próxima del país de Israel, ciudad sacerdotal, y anduvieron por el camino sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ese fue un ejemplo maravilloso del poder de Dios sobre los animales. Sobre los animales que nunca habían sido ensillados para tal trabajo. Nunca estuvieron acostumbradas para ese trabajo. Y saben, la distancia a la que Bet-Semes se encontraba de la ciudad donde el arca partió eran unos 15 kilómetros. Y 15 kilómetros las vacas caminaron rectamente sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Fueron hacia los campos para apacentarse a sí mismas. Ni se volvieron a casa para alimentar a sus terneros. Entonces, los filisteos estaban felices que el arca se iba. Pero los de Bet-Semes, que estaban segando el trigo, ¿cómo le dieron la bienvenida al arca, al país de Israel? Bet-Semes seguía, sus habitantes seguían con sus quehaceres seculares, sin preocuparse por el arca. Y de modo semejante Dios efectuará a su debido tiempo la liberación de su iglesia. No solo de las garras de sus enemigos, sino también de la negligencia de sus amigos. La misma mano del Dios invisible que dirigió a las vacas al país de Israel, la llevó al campo de Josué por la gran piedra que había en aquel lugar. Las guió hacia ese lugar, hacia ese campo. Y que era tan conveniente para poner encima de ellas el arca, como se nos refiere en los versos 14, 15 y 18, cuando dice que el carro entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una gran roca. Entonces el pueblo partió la madera del carro para encender fuego y mató las vacas y las sacrificó al Señor como holocausto. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron el cofre
y la caja que contenía las ofrendas de oro, y los sacaron del carro y los pusieron sobre la roca. Aquel día los hombres de Bet-Semes ofrecieron muchos holocaustos y sacrificios al Señor. Las ratas de oro fueron para aplacar al Señor por las demás ciudades filisteas, fueran fortificadas o pueblos satélites controlados por las 5 capitales. Y podemos ver eso, dice, como prueba por esa gran rosa que está en Bet-Semes, en el campo de Josué. Entonces, cuando los segadores vieron el arca, se regocijaron. Aunque no poseían celo ni el valor suficiente para intentar rescatar el arca, cuando llegó ahí, sin embargo, le dispusieron la más cordial bienvenida. Ofrecieron las vacas en holocausto para honrar a Dios. Usaron el carruaje como combustible para el sacrificio, para ofrecer ese sacrificio a nuestro Dios. Y es probable que los filisteos tuviesen la intención de que tanto las vacas como el carro sirvieran para una ofrenda por el pecado, a fin de hacer la expiación. Entonces depositaron el arca junto al cofre de las joyas que los filisteos habían traído sobre la gran piedra a campo abierto, que era un frío hospedaje para el arca de Jehová, demasiado modesto, pero con todo ahí estaba mejor que en el templo de Dagón o en manos de los filisteos. Y así como el quemar el carro y las vacas que llevaron allá el arca podía tomarse como signo de la esperanza que tenían de que nunca más habría de ser arrebatada de nuevo de Israel, así también asentarla sobre una gran piedra podría ser signo de la esperanza que tenían de que había de ser colocada de nuevo sobre un firme fundamento. Por eso es que la iglesia está fundada sobre la roca. Y allí ofrecieron sacrificios de alabanza a ese Dios todopoderoso, a ese Dios maravilloso. No fue por casualidad que las vacas trajeran el arca a este lugar, sino que fue una indicación divina de que allí debería estar, de que esa debería ser su residencia. Bet-Semes era una de las ciudades asignadas de entre la heredad de Judá a los hijos de Aarón. ¿Y a dónde mejor podía ir el arca que a una ciudad de sacerdotes? Además, era muy conveniente tener ahí las personas consagradas a Dios para bajar el carro del arca y ofrecer sacrificios, porque solamente los sacerdotes podían tocar el arca. Y después de ver esto, los filisteos, los príncipes filisteos, regresaron a Ecrón impresionados, porque habían visto la gloria de Dios, habían visto el celo de los israelitas, pero sin embargo no renunciaron al culto a Dagón. Pero se da un aspecto negro en esta fiesta, y es el pecado de los hombres de Bet-Semes. ¿Cuál fue el pecado de los hombres de Bet-Semes? Dicen los versos 19 al 21, pero el Señor dio muerte a 70 hombres de Bet-Semes porque se atrevieron a mirar dentro del cofre. Y el pueblo hizo duelo a causa de los muchos que el Señor había matado. ¿Quién puede estar delante del Señor, de este Dios santo?, gritaban. ¿A dónde podemos enviar el cofre desde aquí? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y les dijeron que los filisteos habían devuelto el cofre del Señor. Vénganse y llévenselo, le rogaron. El pecado de los hombres de Bet-Semes es, como lo dice el verso 19, que miraron dentro del arca. La ruina de la humanidad se debió a la ambición del conocimiento prohibido. Lo que constituyó un gran pecado en este mirar dentro del arca fue que procedía de una opinión menospreciadora del arca. Estaban menospreciando las leyes de Dios. Y quizás influyó en esto
el ver las humillantes circunstancias en que se encontraba el arca, a la intemperie, sobre una roca, como recién llegada del cautiverio, sin estar decentemente instalada. Pero sabe, cometemos una ofensa contra Dios si tenemos en poco sus ordenanzas a causa de su sencillez, a causa de su modesta manera de su administración. Porque si hubiesen discernido el alto significado del arca y no hubiesen juzgado meramente por las apariencias exteriores, se habrían percatado de que nunca había brillado el arca con tanta majestad como lo estaba haciendo en este momento. Por lo tanto, el castigo que sufrieron por su pecado fue que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Los castigó con gran mortandad. El texto dice que hizo morir Dios a 70 hombres. Y eso hizo que el terror se apoderara de los habitantes de Bet-Semes por tan severo golpe que Dios les había dado. Y dijeron, con toda razón lo dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo de Israel? Bendito sea su nombre. Maravilloso sea su nombre, glorificado es su nombre, porque no es imposible estar delante de Dios para rendirle adoración. Por medio de Jesucristo se nos invita, por medio de Jesucristo se nos anima y se nos capacita para ello. Pero estar delante de Dios para contender con Él no nos es posible. Por lo tanto, como consecuencia del miedo que les entró, desearon desprenderse del arca de la manera más rápida posible. Y entonces preguntaban, ¿a quién considerará Dios digno después de nosotros? Y por lo tanto comenzaron a enviar mensajeros a los ancianos de Kiriat Yarim, ciudad fuerte, situada más al norte del país, y les pidieron que vinieran a llevársela. Dicha ciudad cae en el camino que lleva a Bet-Semes, de Bet-Semes a Silo, y es la más meridional de la de los Gabaonitas, quienes, como sabemos, por Josué capítulo 9, verso 27, habían sido destinados al servicio del tabernáculo. ¿Por qué no fue llevada a Silo? Quizás porque Silo fue ocupada por los filisteos después del desastre referido en este capítulo. Más tarde, los sacerdotes aparecen en Nod, según el capítulo 21, y resulta con todo un misterio el que Samuel convoque luego al pueblo en Mizpah, según el capítulo 7, verso 5, porque no lo hizo ni en Nob ni en Kiriat Yarim, sino que lo hizo en Mizpah. Pero en cualquier caso, una cosa parece clara, y es que el arca es llevada de ciudad en ciudad sin que el pueblo se interese por ella. Sin que el pueblo se interese por ella. Y esa era una señal de que no había rey en Israel. De que no existía rey en Israel. Muchas veces tenemos estas bendiciones y como jóvenes las desprecian. Las bendiciones de Dios llegan a sus vidas, porque en ustedes está la fuerza, en ustedes está la visión, la impetuosidad, la motivación, pero ustedes desprecian el llamado de Dios. El Espíritu de Dios está ahí, pero ustedes lo contristan con las actitudes, con situaciones complicadas, creyendo que todas son casualidades, haciendo a un lado la santidad de Dios. Pero su santidad es grande, su santidad es maravillosa, y Dios puede obrar conforme su misericordia, retribuyendo a cada uno según como vea a Dios en su corazón y en su vida. Por eso, en Dios no existen las casualidades. Por ejemplo, que dentro de esos 9 que están conectados hoy, tú nos estés acompañando, no es una casualidad, no es una suerte. Dios tiene un propósito para tu vida.
Y si el pecado te impide acercarte a Dios y tener el gozo de la salvación, esta tarde tienes una oportunidad de conocer a Jesús, quien perdonará tus pecados y te dará la santidad que de forma individual jamás podrás obtener. Porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Dios tiene planes perfectos para ti y su plan era que tú estuvieras conectado esta tarde. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por hablarnos, por darnos a conocer la alegría que debe causar tu visitación a nuestras vidas. Pero que también debemos honrarte con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Mi Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos de amor nos depositamos esta tarde y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén.